No me pregunten que si voy a grabar, díganme grave. Bueno, es como un Ya puede grabar, recordatorio. maestro. Bueno, ¿alguna duda de lo que revisamos ayer? No. Ay, no veo mi... Bueno, entonces vamos a continuar, nos quedamos aquí y vamos a ver el mecanismo de acción de los nitratos y de los nitritos. Ayer ya había mencionado que, bueno, estos compuestos, estos fármacos, por su estructura, bueno, cuando entran al organismo pueden metabolizarse y liberar óxido nítrico. Y como ustedes saben, el óxido nítrico pues es un agente vasodilatador de los más potentes. Entonces, bueno, está aquí en esquemita, vamos a pasarla acá. Es lo mismo, nada más que aquí ya está a colores. Entonces, este óxido nítrico, que puede provenir obviamente de los nitratos y del nitrito, va a hacer el mismo efecto que tiene el óxido nítrico que se produce de manera endógena al activar la sintasa del óxido nítrico. Entonces, este mecanismo ustedes ya se lo saben. Esto es una célula muscular lisa y esto representaría el endotelio. Entonces, la liberación del óxido nítrico va a ejercer esa misma acción. Va a activar a la guanilato ciclasa, se va a producir GMP cíclico y el GMP cíclico va a fosforilar a la cadena ligera de la miosina y esa fosforilación va a provocar que se produzca relajación del músculo liso y con ello pues se produce vasodilatación, ¿sí? Entonces este mecanismo ustedes ya se lo saben y prácticamente es uno de los agentes vasodilatadores pues más potentes. Aquí en este esquema de este otro lado, nada más porque también los vamos a revisar, pero bueno, vean, aquí están los canales de calcio tipo L que están en esta membrana de la célula muscular lisa y estos tienen el efecto contrario, la activación de estos canales tienen el efecto contrario. Al entrar calcio a la célula se activa la sinasa de la cadena ligera de la miosina, se fosforila y esta fosforilación induce a la contracción del músculo lisovascular y por lo tanto pues hay vasoconstricción. Entonces para que lo tengan presente por lo que vamos a ver más adelante. Ahorita pues nos quedamos con esto porque estos nitratos y estos nitritos es muy simple su mecanismo de acción, pues producen óxido nítrico, liberan óxido nítrico y pues el óxido nítrico es el que tiene este efecto vasodilatador, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profesora. Bueno, entonces vean, pues solamente son estos tres fármacos, la nitroglicerina, el dinitrato de isosorbide y el nitrito de amilo. Estos existen preparaciones de acción breve y las dosis pues van de 0.15 a 1.2 miligramos, 2.5 a 5 miligramos y 0.18 a 0.3 mililitros. En el caso del nitrito de amilo es un fármaco muy volátil, hay presentaciones en ampolletas de esas de vidrio que se pueden romper y prácticamente es aspirar el producto una vez que se rompe la ampolleta. Entonces la duración del efecto también es muy breve, de 10 a 35 minutos, 10 a 60 minutos y de 3 a 5 minutos con el nitrito de amilo. De hecho, esta tiene una acción mucho más rápida y el nitrito de amilo se utiliza, digamos que de manera más frecuente entre los pacientes que tienen angina angioespástica. Y también hay presentaciones de acción prolongada. Por ejemplo, la nitroglicerina, que esta está en presentación ingerible, la de acción breve es sublingual y esta es ingerible. Y vean, la dosis es de 6.5 a 13 miligramos, muy más alta que la de la presentación sublingual, y también la duración del efecto es mayor, dura de 6 a 8 horas. El dinitrato de isosorbide también hay en presentación oral, igual que el mononitrato de isosorbide, y la duración del efecto pues va de 4 a 6 horas y de 6 a 10 horas, ¿sí? Estos fármacos no son, digamos que los de elección para tratamientos crónicos. Se utiliza la mayoría para un ataque anginoso, es decir, en el momento que se presenta el ataque y que pueda así de esa manera disminuir el ataque o detener el ataque anginoso, ¿sí? Entonces, como producen vasodilatación, pues el efecto farmacológico se debe a esa acción y pueden producir dilatación directa tanto de arterias como de venas.
Ayer estábamos revisando el efecto del tono arterial y del tono venoso. Si les quedó claro lo de ayer y en qué manera afecta el tono arterial y el tono venoso el aporte de sangre por el flujo sanguíneo coronario, pues esto es muy fácil de entender, ¿sí? La vasodilatación de arterias, pues disminuye la resistencia periférica, disminuye la poscarga, la dilatación de las venas produce venodilatación, por lo tanto disminuye el retorno venoso y eso favorece que el corazón también trabaje menos y favorece el flujo sanguíneo coronario. Otro efecto que les decía es la vasodilatación coronaria, pero esta solamente se produce en la angina variante o angiospástica, como les había mencionado, o también se llama de Prince-Metal. Entonces, nada más en estos casos es de utilidad esta vasodilatación coronaria, porque como les había mencionado yo, si las arterias coronarias lo que tienen es un ateroma o varios ateromas, entonces eso las hace rígidas y aún en la presencia del óxido nítrico pues no se relajan y en ese caso pues no tiene ningún efecto directo sobre la circulación coronaria. Y bueno, aquí disminuye el llenado ventricular y la presión ventricular precisamente por esta dilatación de las venas que disminuye el retorno venoso y por lo tanto el llenado ventricular y la presión dentro del ventrículo también disminuyen y dijimos que eso favorece el flujo sanguíneo coronario. ¿Sí se entiende todo esto? Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno, entonces los usos, tratamiento y profilaxis de la angina de esfuerzo. De la profilaxis, bueno, en este caso es prácticamente para la angina variante. Los pacientes que tienen o tienden a tener este tipo de angina normalmente tienen su ampolleta de nitrito de amilo para poder, en el momento que sienten el ataque, romper la ampolleta y tener disponible el producto. También son de utilidad en la angina inestable y también los llegan a utilizar en infarto al miocardio por esta acción para disminuir el trabajo del corazón. Dijimos que, bueno, este efecto de hecho es uno de los protectores que tienen los agentes antianginosos, porque al tratar el ataque anginoso, pues también disminuye el riesgo de que el paciente genere un infarto. Avanzamos, ¿sí? Bueno, entonces como todos los fármacos, pues estos tienen efectos adversos y son particularmente importantes esto de los nitratos y los nitritos, ¿sí? Un efecto adverso que se presenta con todos los agentes vasodilatadores es la hipotensión ortostática. Entonces, los agentes vasodilatadores, y es más estos que son más potentes porque dilatan venas y arterias, pues se recomienda al paciente que permanezca en una sola posición, si está sentado, sentado, si está acostado, acostado, y que no trate de levantarse porque pues va a tener mareos, ¿no? Por la hipotensión ortostática. También otro efecto importante de los agentes vasodilatadores es la cefalea. Todo agente vasodilatador, como ya vimos, produce cefalea y como estos son potentes vasodilatadores, pues este efecto sí suele presentarse. El otro es la taquicardia. Fíjense, todo agente igual vasodilatador va a generar taquicardia refleja. ¿Esto porque? Bueno, una vez que se produce vasodilatación, se traduce como una disminución de la resistencia periférica, una disminución de la presión arterial, y entonces el sistema lo que hace es activarse, el sistema nervioso simpático, el reflejo vasoreceptor, y entonces se activa la estimulación simpática. Esta estimulación simpática va a actuar tanto en los vasos sanguíneos como en el corazón, pero como en los vasos sanguíneos está la acción del óxido nítrico, pues prácticamente no tiene efecto la noradrenalina, pero en el corazón sí. Entonces en el corazón, al haber vasodilatación y activarse el reflejo vasoreceptor, se estimula la actividad del corazón y se produce taquicardia refleja. Y con este efecto, bueno, tienen que tener cuidado porque precisamente la taquicardia puede precipitar el ataque anginoso. También otro efecto que es característico con este tipo de fármacos es la taquifilaxia. Entonces, también tienen que tener en consideración este tipo de efectos para que el paciente pues no esté utilizando nitritos y nitratos. Por eso les digo que no es unos fármacos de primera elección. Y otros característicos de estos fármacos es la
hemoglobinemia y la carcinogénesis. En este caso, la metahemoglobinemia es importante porque estos compuestos pueden disminuir el transporte de oxígeno en la hemoglobina, porque ellos se pueden combinar, los nitritos y los nitratos se pueden combinar con más bien el óxido nítrico con la hemoglobina, y eso disminuye el transporte de oxígeno por la hemoglobina. Eso reduce la disponibilidad de oxígeno en la sangre, y pues ya vimos que es importante que haya una buena oxigenación en la sangre para que el corazón pueda recibir un buen aporte de oxígeno. Y el otro, bueno, pues es la carcinogénesis, porque los nitratos y los nitritos, como ustedes saben, pues son agentes carcinogénicos. Entonces, por esa razón es que pues no son fármacos de primera elección. Continuamos. Profesora, una pregunta. ¿Este grupo de fármacos son de administración parenteral? Sí, sí. Ok, gracias. Bueno, les acabas de decir en la diapositiva anterior que también se pueden administrar por vía oral. Sí, por vía oral. Ay. Sí, más bien, déjenme me regreso. Más bien aquí está, más bien es por vía enteral. Está los de acción prolongada. Sí, es cierto. ¿No hay más preguntas? Sí, profesora. Entonces los nitratos obtenidos a partir del metabolismo de los alimentos que consumimos podrían hacer que se presenten estos efectos, o solamente es exclusivo de fármacos. No, sí, de hecho, cuando lleven toxicología les van a hablar mucho de los nitritos, de los nitratos y de los que están presentes, sobre todo en qué tipo de productos. En los embutidos. En los embutidos. Sí, de hecho ustedes van a hacer una determinación, bueno, van hasta noveno. Yo creo que sí alcanzan en el laboratorio. Hacen una determinación de nitratos en toxicología de diferentes tipos de productos, jamones y salchichas. Pero sí es un factor de riesgo el desarrollo de cáncer, el alto consumo de ese tipo de productos. De acuerdo, profesora. Gracias. Profesora, yo no entendí bien lo de la metahemoglobinemia. Bueno, la metahemoglobinemia se produce porque, bueno, ¿quién transporta el oxígeno en la sangre? ¿La hemoglobina? Sí, entonces la hemoglobina es la responsable de administrar el oxígeno, de suministrar o transportar el oxígeno en la sangre. Entonces, sí, tiene cierta afinidad por el oxígeno, la hemoglobina. Pero resulta que si hay otro tipo de gases como el óxido nítrico, incluso el CO2, la hemoglobina, en lugar de transportar oxígeno, puede transportar óxido nítrico e incluso puede transportar CO2. Entonces, si la metahemoglobina, en lugar de unirse al oxígeno, se une al óxido nítrico, reduce la cantidad de oxígeno en la sangre. Y a eso se le llama metahemoglobinemia, ¿sí? Porque hay menor disponibilidad de oxígeno porque se está uniendo la hemoglobina al óxido nítrico. Vale, gracias, maestra. ¿El oxígeno a qué parte de la hemoglobina se une? Al hierro. Al fierro, sí. Bueno, ¿y el fierro en cuántos estados de oxidación puede estar? Más 2 y más 3. Sí, bueno, y para que, según el estado de oxidación del fierro, tiene mayor o menor afinidad por el oxígeno, ¿sí? Cuando el fierro está oxidado, entonces en lugar de hemoglobina, se llama metahemoglobina. ¿Se entiende? Sí, profesor. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción del óxido nítrico? ¿A quién se une el óxido nítrico para sus efectos vasodilatadores? A la guanilato ciclasa. Ajá. ¿Y en qué parte de la guanilato ciclasa? Yo se los dije hace ya sabe cuántos días. Sí, y de hecho esa se les deja de tarea, es parte de la tarea del primer parcial. La guanilato ciclasa también tiene grupos hemo en su estructura y los grupos hemo también tienen fierro. O sea, el mecanismo de acción del óxido nítrico es unirse al fierro, nosotros decimos normalmente de la guanilato ciclasa, pero se puede unir a cualquier grupo fierro que esté presente en cualquier proteína que contenga fierro. Entonces, también lo puede hacer en el fierro de la hemoglobina y entonces la hemoglobina pasa de hemoglobina a metahemoglobina, ¿sí? De ahí que se genere o se pueda generar, según la dosificación, según el individuo, etcétera, se puede generar metahemoglobinemia. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Alguna otra duda?
Bueno, profesora, yo también había leído leí que la hemoglobina se convierte o sea, para pasar de un estado a otro se necesita una proteína que se encarga de reducir el fierro. Y pues cuando se une a monóxido de carbono, que tiene más afinidad que por el propio oxígeno, pues se convierte a metahemoglobina, o sea, queda inutilizable. Y pues la proteína ya no puede reducir el fierro y por eso, creo que leí que tarda mucho tiempo para volverse a convertir a hemoglobina por Sí, la afinidad. sí, y eso ocurre sobre todo en los tejidos, en la circulación, cuando hay el intercambio en los capilares, en los tejidos, pues ahí tiene que haber ese intercambio de sangre para dejar nutrientes y además oxígeno, y se lleva el CO2. Entonces, por eso ahí ocurre ese cambio de la hemoglobina en el transporte de oxígeno y adquiere afinidad por el CO2 y lo regresa ya a los pulmones, donde ocurre el proceso contrario, ¿sí? Sí, Bueno, eso ocurre cuando el organismo se expone a concentraciones altas de monóxido de carbono. No sé si lo sepan, pero el monóxido de carbono es otro de los gases que normalmente se producen en el organismo, o sea, es otro gas fisiológico como el óxido nítrico, pero por precisamente la propiedad que acabas de decir, en altas concentraciones es muy tóxico, el óxido nítrico también, y el otro gas que también se produce en el organismo, el ácido sulfídrico, también en altas concentraciones suelen ser muy tóxicos porque son muy activos, se producen normalmente de manera local y difícilmente alcanzan la circulación general. Adelante. Bueno, entonces continuamos ahora con los bloqueadores de los canales de calcio. De estos ya los revisamos en fármacos antihipertensivos y como recordarán, pues hay diferentes fármacos. Este es uno de los grupos que tiene más fármacos y además de diferente naturaleza química, ¿sí? Entonces aquí nada más para que recuerden, pues está la amlodipina, que es una dihidropiridina, y el bepridil. También está el diltiazem, que es una benzodiazepina. Entonces la amlodipina, el diltiazem, de este lado la felodipina, isradipina, nicardipina y nifedipina, que son las hidropiridinas, y el verapamil, que es una fenilalquilamina. ¿Sí? Entonces, estos fármacos pues ya los conocen y también son de utilidad en el tratamiento pues de la angina de pecho. Aquí nada más para que recuerden, bueno, este es el canal de calcio, los canales de calcio tipo L que se encuentran en el músculo liso vascular. Bueno, también hay canales de calcio en el corazón, ¿sí? Y ya también les había mencionado el maestro Valentín que estos compuestos, bueno, tienen afinidad en los vasos y unos de ellos también tienen afinidad en el corazón. Entonces, aquí les represento el canal de calcio para que lo recuerden. Está formado por unas unidades alfa 2, aquí se alcanza a ver una subunidad extracelular, esta otra subunidad que es la subunidad delta. Esto que está en rojo aquí, este cilindro, pues es la subunidad alfa 1, que es la que prácticamente forma el canal, y tiene un segmento intracelular que es la subunidad beta. Entonces esto completito pues es el canal de calcio. Este subunidad alfa 1 es la que se presenta acá ya más amplificada, porque les decía es prácticamente la que forma el canal. Entonces este canal de calcio está formado por 4 dominios, cada uno de 6 segmentos, y vean que en el segmento 4 están los aminoácidos con carga, que estos son los que dan hacia el canal, hacia el interior del canal, y que son los que permiten pues la pasada del calcio. Entonces aquí se señala el efecto o dónde actúan las dihidropiridinas. Vean, las dihidropiridinas se pueden unir a este segmento 6 entre los dominios 3 y 4 del lado extracelular, mientras que el diltiazem y el verapamil lo hacen del lado intracelular. El diltiazem se une en estas mismas unidades, en la 3 y en la 4 en el segmento 6, y el verapamil o verapamilo nada más en la subunidad 4. Entonces, de esta manera, estos fármacos pueden unirse a este canal
y bloquear el canal. Si se bloquea el canal, pues se impide la corriente de calcio. Aquí está otra vez, ¿sí? Entonces, este canal de calcio que dijimos hace rato, que si entra calcio, se activa todo el complejo calcio-calmodulina y se produce la contracción. Ahora, al actuar estos fármacos, pues lo que hacen es bloquear este canal, ya no entra calcio y esto produce o favorece la vasodilatación. Y entonces estos agentes también son vasodilatadores. Bueno, aquí para recordar también de las diferencias que ya les había dicho el maestro Valentín, es que las dihidropiridinas tienen acción principalmente en los vasos, mientras que el verapamil y el diltiazem tienen acción en los vasos y también tienen acción en el corazón. Entonces, por lo tanto, el verapamil y el diltiazem pueden actuar en el corazón disminuyendo la actividad cardíaca y también pueden actuar en los vasos produciendo vasodilatación y de esta manera también disminuyendo la resistencia periférica y disminuyendo así el trabajo del corazón. Entonces, bueno, aquí las hidropiridinas dicen que producen vasodilatación, esto reduce la poscarga y el efecto de todos los vasodilatadores que dijimos es que se produce la activación del sistema nervioso simpático por reflejo vasoreceptor. Entonces, si se activa el reflejo vasoreceptor, dijimos que en este caso, si las dihidropiridinas no tienen efecto en el corazón, se puede presentar aumento en la actividad cardíaca, lo que dijimos la taquicardia, algo parecido con los nitratos y nitritos. Pero en el caso del verapamil y el diltiazem, aunque tienen el mismo efecto, como estos pueden bloquear la actividad del corazón, entonces también evitan ese efecto del sistema nervioso simpático, del reflejo vasoreceptor, y por lo tanto ya no se va a observar la taquicardia refleja que se produce con las dihidropiridinas, ¿sí? Bueno, entonces, al tener el efecto vasodilatador, pues es muy parecido a lo que se produce con los agentes nitratos y nitritos que son vasodilatadores, ¿sí? Claro, esto es una vasodilatación menos potente que la que producen los nitratos y nitritos. Entonces, disminuyen la corriente de calcio en el músculo liso y producen vasodilatación, disminuyen la resistencia periférica, con esto se disminuye la poscarga y se disminuye el trabajo del corazón, se favorece la irrigación a través del flujo sanguíneo coronario. Y en el caso del corazón, como el verapamil actúa también ahí, pues disminuye la fuerza y la frecuencia de contracción y de esta manera se evita la taquicardia que se produce por el reflejo vasoreceptor. Entonces disminuyen el gasto cardíaco y disminuyen la demanda de oxígeno del corazón y esto pues es el efecto benéfico que tienen para el tratamiento de la angina de pecho. De los efectos adversos, pues ya los había mencionado el maestro Valentín en la clase de antihipertensivos, la hipotensión, y en el caso de el verapamil, por ejemplo, si dependiendo de la dosis, ¿verdad? Si son dosis muy altas, puede incluso producir depresión cardíaca, bradicardia, insuficiencia cardíaca, es más, hasta un paro cardíaco. Entonces hay que tener cuidado con las dosis también, no por querer bajar la actividad del corazón se tiene que utilizar una dosis tan alta que entonces pase al paciente a un paro cardíaco. Y bueno, rubor, edema, náuseas, vértigo, efecto de la vasodilatación. Y también se puede producir estreñimiento, si recuerdan, también se los había mencionado el maestro Valentín. Estos fármacos pueden bloquear canales de calcio dependientes de voltaje, que son los canales de calcio tipo L, y también hay canales de calcio dependientes del voltaje en el tracto gastrointestinal. Entonces, si se bloquean esos canales también, pues se produce disminución de la actividad del tracto gastrointestinal y se va a producir estreñimiento. ¿Preguntas? Entonces, estos ya los habíamos visto, nada más es recordar qué hacen y pues qué aplicación tienen aquí en la angina de pecho, ¿sí? Y el otro grupo pues son los bloqueadores de los receptores beta, también estos ya los conocen desde el primer parcial. El más utilizado en este caso, el propranolol, que si recuerdan pues es un antagonista beta no selectivo, y el metoprolol, que es selectivo para los receptores beta 1. Entonces, estos dos fármacos son los más utilizados para, en este caso, ayuda para tratar la angina de pecho.
y pues ya se sabe su mecanismo de acción. Si bloquean a los receptores beta en el corazón, pues van a disminuir la actividad del corazón, tanto la fuerza como la frecuencia, disminuyen la presión arterial, disminuyen el gasto cardíaco y con esto pues disminuye la actividad del corazón y disminuyen la demanda de oxígeno. Y con esto pues es ese efecto que se busca en los pacientes que tienen angina de pecho. Estos sí los pueden utilizar los pacientes como fármacos, digamos que preventivos, y sobre todo también si tienen hipertensión, ¿sí? Entonces estos fármacos les sirven tanto para prevenir un ataque anginoso como para tratar la hipertensión. ¿Preguntas de estos? No, profesora. Ya efectos adversos y todo eso ya no lo vamos a ver porque ya lo vieron desde el primer parcial, ¿sí? Bueno, entonces, otros fármacos antianginosos que han salido y que se han aprobado para su uso contra la angina de pecho, está que es la ranolacina. Este fármaco bloquea la entrada de sodio a través de los canales de conductancia lenta. Vamos a ver, dice que en consecuencia se reduce la contracción de calcio intracelular. Estos canales de calcio son los que se encuentran en la membrana, más bien estos canales de conducción lenta de Young son los que se encuentran en la membrana de las células del corazón y que obviamente participan en el transporte de calcio dentro de la célula, sobre todo en la fase de meseta del potencial de acción y que se activan con la despolarización de las células musculares. Entra el calcio intracelular y esto mantiene pues la fase de meseta, que es la que se produce para que se lleve a cabo la contracción del corazón. Entonces, al bloquear esto, pues ya disminuye la concentración de calcio y disminuye la fuerza de contracción del corazón. También tiene otro efecto adicional que inhibe la beta oxidación de los ácidos grasos y favorece la glucólisis aerobia. Entonces, en este caso cambia la parte metabólica del corazón y con eso, bueno, como baja su fuerza de contracción y cambia el metabolismo, el corazón trabaja menos y se ha visto que este fármaco, bueno, tiene, digamos, buen efecto en nuestros pacientes. Y también se puede administrar de forma, digamos, de tratamiento crónico para prevenir los ataques antianginosos. Aquí se los muestro dónde está. La ranolacina inhibe los canales de sodio de apertura lenta que participan en la fase de meseta para la elevación de la concentración de calcio. Y pues evitan todos estos efectos del calcio ya dentro de la célula muscular esquelética. Tanto la contractilidad como la frecuencia y la actividad del corazón en general. Los nitratos y los bloqueadores de beta actúan más bien fuera del corazón a través de los vasos y eso reduce la actividad del corazón al disminuir la resistencia periférica, al disminuir el retorno venoso y eso hace que el corazón consuma menos oxígeno porque baja su actividad. Entonces estos actúan de este lado, mientras que la ranolacina actúa directamente en el corazón. Otro, aunque es un nitrato, el nicorandilo, no se ha considerado dentro de los nitratos porque es más, digamos que es más de más consideración el otro efecto, que es la apertura de los canales de potasio vasculares. Y esto pues hace que produzca una vasodilatación adicional. El efecto es igual que el de los nitratos, nada más que digamos que al favorecer la apertura de los canales de potasio tiene un efecto de mayor duración que los propios nitratos. Si recuerdan, los nitratos no tienen tan largo efecto. Permítanme tantito porque ya. Otro también es un fármaco que tiene un mecanismo de acción diferente, es la ivabradina, y lo que hace es bloquear las corrientes de sodio de los canales FONI. Por lo tanto, pues, al bloquear estos canales, se bloquea la corriente de sodio de estos canales que participan principalmente en la fase de despolarización lenta de la membrana, del potencial, del prepotencial,
Entonces, con esto se puede reducir la frecuencia cardíaca. Y al reducir la frecuencia cardíaca se disminuye el trabajo del corazón y se disminuye, por lo tanto, la demanda de oxígeno. Entonces, este también tiene, digamos, que la característica de que actúa directamente en el corazón. No tiene efecto sobre los vasos como los fármacos que se utilizan de manera más frecuente. Y esta, la trimetacidina, esta también actúa inhibiendo la coenzima 3 cetoacetilcoenzima tiolasa, y esta enzima está implicada en la degradación de los ácidos grasos de cadena larga. Los transforma acetilcoenzima A, y en este caso pues ya la acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs. Esto lo que va a hacer, al igual que el otro fármaco, es cambiar el perfil energético, y entonces el corazón va a utilizar de manera menor la beta oxidación y mayor la oxidación de la glucosa, y esto va a llevar a una menor producción de ATP y va a requerir menos oxígeno. Entonces es otra vez cambiar el metabolismo del corazón para que utilice menos oxígeno, y así pues pueda reducirse el ataque anginoso. Entonces este tipo de fármaco, la trimetacidina, también digamos que es un fármaco que se puede utilizar como tratamiento profiláctico. Y pues prácticamente estos serían los fármacos que están disponibles, que son particulares de uso directo en el corazón para el tratamiento de la angina de pecho. Cuando ya el corazón está prácticamente como en estas condiciones, si se alcanza a ver o alcanzan a distinguir, todo esto amarillo pues representa tejido adiposo, ¿sí? En estas condiciones, un corazón así, lo más seguro es que tenga ateromas en todas las ramas de la circulación o en la mayoría de las ramas del flujo sanguíneo coronario, y pues no hay más que, aunque se quiera dilatar estos vasos, como les decía, no se puede. Aunque se reduzca la actividad del corazón, este flujo va a estar disminuido. Entonces lo único que se hace pues es puentear con otro vaso sanguíneo desde la aorta hasta una región que digamos que esté más o menos libre para que pueda circular la sangre. En ese caso pues se hace esta cirugía, se toma un vaso de pequeño calibre, de preferencia de las extremidades inferiores del mismo paciente, y pues se insertan aquí entre la aorta y la porción digamos más sana que se pueda tener de estas arterias cardíacas. Y pues lo más grave es que al tener baja circulación pues se puede producir un paro cardíaco, una arritmia, un paro cardíaco, y pues ya se necesita otro corazón. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hay preguntas? Maestra, ¿estos fármacos se pueden usar para disminuir la demanda de oxígeno en el COVID? No, en el caso del COVID depende del estado del paciente. Si el paciente es hipertenso, porque probablemente es hipertenso, pues le están dando fármacos antihipertensivos, ¿no? Y más seguro el metoprolol o propranolol. Y con eso ya no se le puede administrar otra cosa, porque prácticamente lo que ocurre en el COVID es que baja la oxigenación de la sangre. Entonces, aunque el corazón lo quieras detener o quieras disminuir su actividad, si el aporte de oxígeno, recuerden que vimos que en condiciones normales en reposo, el oxígeno requiere prácticamente el 80% de oxígeno de la sangre. Entonces, si reduces la disponibilidad de oxígeno en la sangre, pues tendrías que parar el corazón o bajarla a una actividad muy, muy baja para que requiera menos oxígeno. Y pues obviamente lo llevas a una bradicardia, incluso hasta un paro cardíaco. Y en el caso de los vasodilatadores, pues depende. Como en el COVID, lo que se presenta es una neumonía, porque prácticamente se invade el tejido pulmonar con líquido, pues ahí no es conveniente, porque entonces se puede empeorar la situación de neumonía o incluso de edema periférico. Vale, gracias, maestra. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? De hecho, el tema que sigue es insuficiencia cardíaca y
vamos a ver a qué es lo que lleva la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿no hay preguntas? Bueno, No. vamos a dar el descanso aquí, ¿no? Son 1:10 a la 1:20 para que alcancemos a terminar el siguiente tema, ¿sí? Ahora sí, como que digan que la grabe. Gracias. Bueno, les decía, entonces vamos a revisar primero qué es la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? La insuficiencia cardíaca congestiva es un cuadro cardíaco caracterizado por daño en el corazón. Puede estar dañado el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo o ambos, ¿sí? En este caso, pues el corazón ya no se contrae con la misma fuerza porque hay tejido tal vez en el corazón que ya no responde a la estimulación y por lo tanto baja la actividad de ese corazón. Y bueno, puede ser de un lado, puede ser del otro, puede ser, en el caso más grave, de ambos. Y como el corazón ya no se contrae con la misma fuerza, entonces el gasto cardíaco suele disminuir. Si el gasto cardíaco disminuye, eso quiere decir que entonces el volumen de sangre que expulsa el corazón disminuye por unidad de tiempo y entonces disminuye la circulación general, lo que podría llevar a un estado de isquemia tisular porque se está disminuyendo el gasto cardíaco. La irrigación general hacia todos los tejidos va a disminuir. Y esta alteración aquí en los ventrículos puede ser o puede afectar tanto la sístole como la diástole, ¿sí? Entonces, en este caso puede haber disfunción sistólica o disfunción diastólica. ¿Qué es la disfunción sistólica? Bueno, pues que el corazón ya no se contrae con la misma fuerza y por lo tanto está disminuido el gasto cardíaco. En el caso de la disfunción diastólica, lo que ocurre es que el corazón no se relaja lo suficiente porque puede ser que esté muy rígido, puede ser que las paredes musculares de los ventrículos estén muy gruesas y de esta manera pues no se relaja el corazón, no se completa el llenado ventricular y por lo tanto el gasto cardíaco disminuye. No se me quita esto. Bueno, factores de riesgo de la insuficiencia cardíaca, la edad, sobre todo hombres de 60 años en adelante, muy importante si tienen obesidad o diabetes mellitus. Con obesidad obviamente la edad puede disminuir. También si ya tuvieron un episodio de cardiopatía isquémica, o sea, un ataque anginoso, que también así se le puede llamar. Si tienen alteraciones en las válvulas del corazón, si tienen hipertensión, si ya han tenido alguna otra miocardiopatía, el tabaquismo, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la cardiomegalia, arritmias y enfermedad coronaria. Si recuerdan ustedes cuando vimos hipertensión, uno de los efectos importantes que les mencionaba el maestro Valentín es la acción de la angiotensina 2. La angiotensina 2, cuando está elevada en una forma crónica, puede tener efectos sobre el corazón y puede generar cardiomegalia. Con esta cardiomegalia, pues lo que ocurre es que el corazón es más grande y se agranda porque las paredes de los ventrículos normalmente se pueden hacer más gruesas y eso pues reduce la capacidad de los ventrículos para almacenar, más bien que le llegue la sangre para el llenado ventricular. Entonces, enfermedad coronaria, pues como la arteriosclerosis, ¿no? La que vemos también, la angina de pecho, si están tapadas las coronarias. Todos estos son factores de riesgo para que el paciente pues padezca insuficiencia cardíaca. Normalmente estos pacientes pues ya pasaron por un paro cardíaco, tienen angina o tienen hipertensión ya en estado avanzado, digamos que ya tienen una enfermedad crónica ya de mucho tiempo. En cuanto a la disfunción sistólica, lo que yo les mencionaba, pues es que es la incapacidad de los ventrículos para contraerse y por lo tanto pues no pueden aumentar el gasto cardíaco.
Entonces no pueden aumentar el volumen de eyección o el volumen sistólico, que sería este. Por lo tanto, está bajo el gasto cardíaco y debido a esto, con lo que yo les decía, como no hay un buen aporte de sangre hacia los tejidos periféricos, pues se presenta debilidad, fatiga, disminución de la tolerancia al ejercicio, es más ya ni decir ejercicio, ¿no? Caminar o subir una escalera les cuesta mucho trabajo. Si la disfunción es diastólica, pues es la incapacidad ventricular de mantener un llenado adecuado, porque el corazón no se relaja de forma adecuada y por lo tanto no se llena completamente. Por lo tanto, la fracción de expulsión disminuye, eso disminuye el gasto cardíaco y este tipo de alteración es mayor en mujeres. Disminuye en este caso, pues les decía, la relajación, la resistencia de llenado y puede haber presencia de fibrosis o infiltración. Entonces, estas dos condiciones incluso pues agravan más la relajación del corazón y pues hacen más ineficiente el corazón. Bueno, aquí abajo les puse, hemos estado hablando desde el tema pasado del gasto cardíaco, ya lo habíamos visto, pero el gasto cardíaco, si ustedes recuerdan, pues es directamente proporcional a la frecuencia cardíaca y al volumen sistólico. De hecho, es función de esas dos variables, la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. En un individuo normal, el gasto cardíaco es aproximadamente de 4.5 litros por minuto. Entonces, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, pues vean aquí, puede disminuirse hasta el 50% de este gasto cardíaco. Estamos hablando que podrían tener 3.5 litros por minuto y pues esto disminuye la circulación de la sangre hacia los tejidos y puede, no solo el daño que ya hay en el corazón, sino además puede producir daño en otros tejidos. Bueno, entonces, les decía también que puede estar dañado el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho, o en un caso ambos, ¿no? Entonces, si es el ventrículo izquierdo, hay acumulación de líquido en dirección proximal, o sea, lo más cercana al ventrículo afectado, y pues se presenta congestión pulmonar, hay disnea, que es dificultad para respirar, ortopnea, que también es dificultad para respirar dependiendo de la posición, es decir, los pacientes, por ejemplo, si están acostados, tienen dificultad para respirar. Y pues hay una insuficiencia que puede ser aórtica o incluso infarto del corazón. Si el que está afectado es el ventrículo derecho, pues se presenta hipertensión pulmonar primaria, edema, que también puede ser edema generalizado, hepatomegalia congestiva. Aquí, digamos, estamos hablando del corazón, pero también se puede dañar el hígado y en este caso, pues ya la condición es más grave y puede haber distensión venosa sistémica, lo que pues puede llevar a una edema generalizado mayor. Y esta condición es la que hace que la insuficiencia cardíaca se llame congestiva. ¿Por qué es congestiva? Pues porque se produce un edema, ya que el corazón no está expulsando la sangre adecuadamente, no está teniendo un buen gasto cardíaco y entonces la sangre se va quedando en las venas, por eso hay distensión venosa sistémica. Pero como esta sangre se queda en las venas, aunque son vasos de capacitancia, pues pueden rebasar la capacitancia venosa y empieza a haber extravasación del plasma y entonces se puede producir un edema generalizado. Como se muestra aquí en esta figura, aquí sería un edema pulmonar o bien un edema generalizado, que vean aquí incluso pues en las extremidades inferiores se puede ver. Si tienen edema, lo que hacen es pues presionarle con un dedo y las personas si tienen edema, vean, se queda ese hueco que se produjo por la presión del dedo. Y en los casos en los que los dos ventrículos están dañados, pues se presenta un edema generalizado, tanto pulmonar como periférico, y pues en ese caso la condición del paciente pues ya es más grave. Entonces por eso se llama congestiva, porque es insuficiencia cardíaca, porque el corazón no trabaja bien, y congestiva porque se produce edema pulmonar generalizado o ambos.
¿Hasta aquí alguna pregunta? Profesora, Sí. ¿la hepatomegalia entonces es también el posible resultado del edema o por qué se causa como tal? Es el posible resultado de la alteración de la insuficiencia cardíaca. ¿No? Ah, Recuerden que muchas de las proteínas que circulan en la sangre las produce el hígado, ¿sí? Entonces, como la sangre que está llegando a los tejidos es menor porque el gasto cardíaco está disminuido, eso estimula al hígado a que sintetice más proteínas. Gracias, Y esto profesora. complica toda la situación edematosa. Hepatomegalia significa hígado grande. Grande. Y el apellido que tiene allí es congestiva, o sea, se refiere a que el hígado crece en tamaño debido a la congestión, y la congestión debida al edema que se está presentando. Puede acumular líquido el hígado, entonces. Bueno, ¿sí ven bien mi pantalla? ¿Leen donde dice respuesta compensatoria? Sí, Sí. compensadora. ¿Sí? Bueno. Sí, Bueno, pero- entonces, ¿ya no hay más preguntas? ¿Hasta ahí se entiende bien? ¿Sí? Bueno, entonces, por si fuera poco, estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva tienen una respuesta compensadora. ¿Por qué? Pues porque el gasto cardíaco está disminuido. ¿Sí? Ay, esto así. El gasto cardíaco está disminuido. A ver, una aclaración. La congestión va a ser la consecuencia de esto que vas a explicar. Ajá. Entonces, como el gasto cardíaco está disminuido, el flujo sanguíneo también está disminuido, es lo que les estaba yo comentando, ¿no? Entonces, la disminución en este flujo sanguíneo va a estimular el seno carotídeo y se activa el reflejo vasoreceptor porque de hecho hay una disminución de la presión sanguínea. Al estimularse el reflejo vasoreceptor se aumenta la descarga simpática y ya hemos revisado muchas veces este efecto, ¿no? Si se activa el reflejo vasoreceptor y se aumenta la descarga simpática, pues se activa en el corazón y se producen todos los efectos trópicos positivos. Se aumenta la frecuencia cardíaca, se aumenta la fuerza de contracción, la conducción, etc. Y también el efecto en los vasos, se produce vasoconstricción. Pues precisamente por esto, porque como el flujo sanguíneo está disminuido, la respuesta compensadora es producir vasoconstricción. Y además esta vasoconstricción, pues lo que va a hacer es tratar de aumentar la precarga, tratar de aumentar la poscarga y de esta manera aumentar el gasto cardíaco. Por otro lado, pues está el otro sistema, ¿sí? El de renina, angiotensina, aldosterona. Este también se activa porque se disminuye el flujo plasmático renal, se estimula así la liberación de renina, la producción de angiotensina 2, y esta angiotensina 2 también vimos que es un potente agente vasoconstrictor. Entonces produce vasoconstricción y va a tener igual este fin, aumentar la precarga y aumentar la poscarga. Además se induce la liberación de aldosterona, que ya vimos que esta tiene efecto en el riñón y va a aumentar la retención de agua y de sodio. ¿Para qué? Pues para que se aumente el volumen plasmático y con esto se pueda aumentar el gasto cardíaco. Entonces, esta respuesta, como ustedes ven aquí, pues es una respuesta compensadora que agrava la condición de la insuficiencia cardíaca. Como se produce aumento en la retención de agua y sodio, se aumenta el volumen plasmático y esto favorece más la producción del edema. Y en este caso, aunque se esté tratando de activar al corazón, pues el corazón, como está dañado, pues por más que se estimule, el gasto cardíaco va a seguir bajo. Y estos dos sistemas van a estar actuando, digamos que de manera constante, van a estar activos constantemente por si el paciente no es tratado por la insuficiencia cardíaca. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Todo esto ya lo vimos, ¿sí? Bueno, entonces, continuamos. ¿Cuáles son los signos de la insuficiencia cardíaca congestiva? Taquicardia, por este reflejo compensatorio que acabamos de ver, disminución de la tolerancia al ejercicio y como ya vimos también tienen dificultades para respirar y pues puede haber edema pulmonar y periférico y pues la cardiomegalia.
De hecho, la cardiomegalia, igual que como se mencionaba hace rato, el corazón, cardiomegalia quiere decir que el corazón es más grande y puede ser más grande porque las células musculares cardíacas hayan aumentado y en este caso las paredes ventriculares son más gruesas, el corazón crece, disminuye el volumen ventricular, o bien porque el corazón esté más dilatado como consecuencia de esta insuficiencia cardíaca, se vea más grande, pero no tenga ya esa respuesta que es de estimulación a la estiración o al estiramiento más bien, para contraerse con la misma fuerza. Entonces, en una radiografía, si un paciente se sospecha que tiene insuficiencia cardíaca, pues se puede ver la cardiomegalia de entrada, ¿no? Y esto se puede producir pues por una hipertensión maltratada. Profa, Bueno, entonces, ¿otro ¿sí? signo no podría ser hipotensión? Porque disminuye el gasto cardíaco. Sí, sí. Perdón. No, De no hecho, hay varias. puede haber hipotensión Bueno, porque se retiene agua y sodio, aumenta el volumen sanguíneo, la presión tiende a aumentar. pero por la edema. Por eso, pues si está aumentada el volumen sanguíneo produce aumento de la presión. Tal vez en el inicio del fenómeno, cuando el gasto cardíaco está disminuido, que baja el flujo sanguíneo al riñón, probablemente en esos momentos sí, pero todas las compensaciones son para subir la presión arterial, pues está activado el simpático, hay mucha angiotensina. Sí. Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces avanzamos. Les decía, de los fármacos que se utilizan específicamente para tratar la insuficiencia cardíaca son dos grupos, los digitálicos y los no digitálicos. De los digitálicos, bueno, estos compuestos se encontraron o se encuentran presentes tanto en plantas como en animales. Aquí les muestro unas de las plantas en las que se encuentran este grupo de compuestos. La digitalis purpurea, y que por eso de hecho se conoce, es la digital, y que de ahí pues estos fármacos reciban este nombre, digitálicos. También está el lirio de los valles y la rosa de Navidad. Entonces estas tres plantas, sobre todo vean pues las flores son las que son características y estas contienen digitálicos. Dentro de las especies animales que producen digitálicos está la mariposa monarca. La mariposa monarca produce estos compuestos digitálicos en sus alas y es lo que hace que evita pues que sea no produce los digitálicos, se acumulan en sus alas, por lo que... De las plantas, sí, sí es cierto. Sí, se acumulan los compuestos digitálicos de las plantas que visitan y que de hecho pues polinizan, y de eso les sirve como defensa contra sus depredadores, y por eso muchas mariposas que no son monarcas mimetizan esa distribución de colores de sus alas pues para confundir al enemigo. Y otra especie animal pues son los sapos del género bufo. Estos también en su piel tienen estos compuestos y también es para protección de ellos contra sus depredadores. Entonces, de estos compuestos, de los digitálicos, hay tres fármacos: la digoxina, la digitoxina y la uabaína. Aquí se muestra en el esquema a la digoxina, que es la estructura general de estos fármacos digitálicos, ¿sí? Tienen, como pueden ver, tiene un núcleo esteroidal, ustedes lo conocen bien. Este núcleo esteroidal tiene unido un anillo de lactona y tiene también unido un residuo de carbohidratos. Entonces, esta parte del anillo de lactona es la responsable de la actividad farmacológica y los residuos de carbohidratos son los que determinan algunos de los parámetros farmacocinéticos como el tiempo de vida media del fármaco.
Entonces, esta parte del anillo es importante para la actividad de estos fármacos digitálicos. Entonces, esta es la digoxina, la digitoxina y la guabaína, pues son parecidas, tienen diferente residuo de carbohidratos. Entonces, aquí vamos a revisar en una célula del corazón, esto representaría un miocito, toda esta membrana. Obviamente esta no es la forma de la célula, ¿verdad? Pero aquí se esquematiza así para poder comprender o revisar todos los transportadores o proteínas que se encuentran ahí en esa membrana. Entonces, ¿esto por qué es importante? Pues para poder entender el mecanismo de acción de los digitálicos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos en orden. Aquí en A tenemos estos canales de calcio que permiten la entrada de calcio y que están en la membrana de las células cardíacas, ¿sí? También están en B este intercambiador sodio-calcio, que vean que puede sacar o mover 3 moléculas de sodio y una de calcio, saca sodio y mete calcio, o puede incluso funcionar en sentido contrario, en meter sodio y sacar calcio. Depende de la polaridad de la membrana, el sentido en el que transporte estos iones, ¿sí? Cuando la membrana se despolariza, al despolarizarse, pues saca sodio, funciona así este intercambiador, saca sodio y mete calcio, para favorecer obviamente la contracción. Cuando la membrana se repolariza, lo que hace ahora es sacar el calcio del interior de la célula y mete sodio, ¿sí? Entonces, este intercambiador funciona de acuerdo a la polaridad de la membrana. También tenemos canales de sodio dependientes de voltaje, que son pues los que se activan para la entrada de sodio y que ocurra la despolarización de la membrana. Y está aquí muy importante la bomba de sodio y potasio, ¿sí? Esta bomba de sodio lo que hace es sacar sodio y meter potasio y siempre está activa para poder mantener estos gradientes de sodio dentro de la célula para que puedan funcionar estos intercambiadores. Y finalmente, bueno, acá en F2 están las bombas de calcio. Estas son las que sacan calcio ya para que el músculo se relaje, y sacan calcio y meten protones. Entonces, estos son lo que hay en la membrana de las células cardíacas. Dentro de las células cardíacas, muy importante y que participa también en la contracción es el retículo sarcoplásmico. Y aquí en el retículo sarcoplásmico, pues ustedes ya los conocen, están estas bombas de calcio que meten calcio al retículo sarcoplásmico para poder disminuir las concentraciones de calcio intracelular y que se lleve a cabo la relajación. Y lo hace metiendo calcio al retículo sarcoplásmico y sacando protones. Y están pues estos canales de calcio que son los que permiten la salida de calcio del retículo sarcoplásmico para que se pueda llevar a cabo la contracción de la célula cardíaca. La bomba es la famosa cerca y los otros Sí. son los canales de rianodina. Ajá. Esta es la cerca y estos son los canales de rianodina. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los digitálicos? Estos fármacos, como la digoxina, la digitoxina, lo que hacen es inhibir a la bomba de sodio y potasio. Esta bomba de sodio y potasio que está presente en la membrana de las células cardíacas, esa es a la que se unen los fármacos digitálicos y con ello pues se inactivan este transporte de iones. Como ya no se lleva a cabo esta actividad, ya no saca sodio, ya no mete potasio, entonces este sodio que ya no sale se queda dentro de la membrana, se despolariza la célula y entonces funciona este intercambiador de aquí. Y entonces esta acumulación de sodio dentro de la célula favorece que este intercambiador saque sodio y meta calcio. Se aumenta la entrada de calcio y este calcio que ingresa a la célula cardíaca puede activar canales de calcio en la membrana, puede liberar calcio del retículo sarcoplásmico y al aumentar la concentración de calcio dentro de la célula se va a favorecer que se produzca una contracción con más fuerza.
Entonces, al aumentar el calcio, se aumenta la fuerza de contracción del corazón y con esto pues se consigue que se aumente el volumen sistólico y con ello el gasto cardíaco. Entonces se llaman cardiotónicos porque lo que hacen es aumentar la fuerza de contracción del corazón para que se pueda aumentar el gasto cardíaco. ¿Sí queda claro? Entonces lo que hacen los fármacos es inhibir a esta bomba de sodio y potasio. Lo demás es consecuencia de la inhibición de la bomba de sodio y potasio. Se acumula el sodio y se favorece la entrada de calcio. Por eso es importante que viéramos los transportadores anteriores. Como se favorece la entrada de calcio, pues todo esto va a traer como consecuencia aumentar la fuerza de contracción del corazón. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesora. Sí, profe. Bueno, aquí en estos registros que tenemos, que corresponden a una célula cardíaca, tenemos, vamos a ver el efecto, en este caso, de la guabaína sobre ahora sí, el efecto que tienen las células cardíacas. Vean, aquí arriba está representado el potencial de membrana, en medio la concentración de calcio intracelular y hasta abajo el desarrollo de la tensión desarrollada en la célula muscular. Entonces, se toma un registro basal, que es este control, se estimula a la célula y se produce este potencial de acción, que ven es un potencial de acción cardíaco normal, ¿sí? Que de hecho ya vamos a retomar en fármacos antiarrítmicos. Este es el potencial de acción cardíaco del sistema de conducción y las fibras contráctiles. Entonces se produce un potencial de acción y vean que se aumenta la concentración de calcio, sobre todo en esta fase, y este aumento en la concentración de calcio intracelular es lo que genera esta contracción, que en este caso, pues como es un estímulo control, pues más bien es el control cuando no tiene nada. Vean que la tensión que se desarrolla es de 3 miligramos. Posteriormente administran guabaína y registran a los 25 minutos. A los 25 minutos vuelven a dar otro estímulo, que como dice aquí es de 100 milisegundos. Bueno, se vuelve a dar aquí otro estímulo y vean que ahora el potencial de acción cambia un poco y la concentración de calcio intracelular, vean, comparada con el estado basal, pues es más del doble. Este aumento en esta concentración de calcio intracelular se debe obviamente al efecto de la guabaína y cuando llega el estímulo se libera más calcio. Este aumento en el calcio intracelular se traduce en una contracción más fuerte, es lo que yo les decía, la tensión que se desarrolla es mayor. Vean, si esa era de 3, pues esta es como de 7, ¿no? Algo así. Entonces, este es el efecto farmacológico, este es el efecto que se busca con estos fármacos, que al aumentar el calcio intracelular se aumente la contracción, la fuerza de contracción del corazón y con ello se aumente el gasto cardíaco. Sin embargo, hay un problema con estos fármacos. Como se aumenta la concentración de calcio intracelular, esta concentración tan alta de calcio intracelular a veces no alcanza a eliminarse por completo, ni por las bombas que sacan calcio del citosol, las bombas de la membrana que sacan calcio del citosol, ni las que están en el retículo sarcoplásmico que meten el calcio al retículo sarcoplásmico. Llega a haber residuos de calcio en el citosol, de tal manera que esa concentración de calcio que permanece en el citosol, si ven el registro eléctrico, pues apenas si se ve que hay una variación en el potencial de membrana, ¿no? Pero no hay una generación de potencial de acción, de hecho nada más es una ligera despolarización de la membrana. Sin embargo, como está alta la concentración de calcio, esto puede generar una contracción tal vez un poquito menor que la desarrollada acá, pero esto genera una contracción extrasístole, lo que se llama una extrasístole, fuera del ritmo de hecho normal del corazón. Entonces, esto es un tipo de arritmia. Por lo tanto, estos fármacos pueden generar arritmias por este aumento de calcio
en el citosol, que puede permanecer por más tiempo y generar contracciones extrasistólicas. Estos son los efectos tóxicos de estos fármacos, por lo que hay que tener mucho cuidado entre los efectos farmacológicos y los efectos tóxicos, porque, como vamos a ver en la siguiente gráfica, esto se puede obtener con dosis bajas y esto al aumentar la dosis. ¿Sí queda claro? Sí, ¿Se profesora. Sí, entendió? profesora. ¿Sí? Nada más aprovecho la diapositiva para decirles que el fenómeno eléctrico se llama postdespolarización tardía, Sí. para que lo recuerden cuando veamos los agentes antiarrítmicos. Bueno, en esta gráfica se representa la concentración de sodio intracelular y equivalentes por litro contra la tensión que se genera en las paredes ventriculares del corazón. ¿Esto para qué? Bueno, pues es la relación que hay entre los cambios de sodio intracelular y la tensión desarrollada en el músculo cardíaco. Recuerden que estos digitálicos lo que hacen es bloquear la bomba de sodio y potasio. Entonces, lo que modifican es la concentración de sodio intracelular. Y el sodio no produce la contracción, el aumento en la fuerza de contracción, lo produce el calcio, pero ese aumento de calcio corresponde a este aumento de sodio. Y en esta gráfica se puede ver, vean, conforme aumenta la concentración de calcio intracelular. ¿Por qué aumenta esta concentración de calcio intracelular? Pues porque está inhibida la bomba de sodio y potasio por los digitálicos. Si aumenta la concentración de calcio intracelular, vean que la tensión que desarrolla el corazón también aumenta proporcionalmente. Entonces, con esto se pone de evidencia que al aumentar la concentración de sodio, también se aumenta la tensión en el corazón y que es el efecto de los fármacos digitálicos. ¿Preguntas hasta aquí? Profesora, ¿no puede haber problemas o sea, que se llegara a activar alguna de las vías de la apoptosis por tan altas concentraciones de calcio? Sí, es un riesgo, digamos que para esos pacientes. La insuficiencia cardíaca es una de las enfermedades, digamos que ya más graves del corazón, cuando un corazón ya está más deteriorado por cualquier otra de las enfermedades cardíacas que hay. Ajá, ese corazón ya pasó por un infarto, ya tal vez tiene angina, tal vez tiene aterosclerosis, tal vez tiene una arritmia, entonces es un corazón insuficiente que prácticamente está comprometida la actividad del mismo corazón. Entonces, esto sin duda les funciona porque se aumenta el calcio, pero aumentar el calcio intracelular en el corazón, pues también le puede generar efectos adversos como arritmias. Y si esto se mantuviera por más tiempo, pues sí puede activar otras vías que pueden dañar más al corazón hasta generar un paro cardíaco. Entonces es una de las alteraciones cardíacas más avanzadas y más difíciles. Ya, pues prácticamente se requiere un cambio de corazón. Bueno, como Gracias, vimos, profesora. los glucósidos cardíacos o cardiotónicos, pues inhiben a la bomba de sodio y potasio. Lo malo es que la bomba de sodio y potasio no es exclusiva de las células cardíacas. ¿Dónde hay bombas de sodio y potasio? En todas las células. ¿Sí? Por lo tanto, pues no distinguen y pueden inhibir las bombas de sodio y potasio en donde se las encuentre y por lo tanto producir pues muchos efectos tóxicos. De entre ellos, pues unos que se los muestro aquí, desde los más graves, obviamente, en el sistema nervioso central, delirio, fatiga, malestar general, confusión, desvanecimientos, alteraciones del sueño, puede haber alteraciones en la visión, puede haber efectos gastrointestinales, náuseas, vómito, dolor abdominal, puede haber efectos respiratorios sobre la ventilación, los mismos efectos cardíacos que son proarrítmicos. Entonces, todos estos efectos adversos es lo que hace que se debe de tener mucho cuidado al tratar un paciente con fármacos digitálicos.
tienen otros efectos indirectos que también son importantes. Uno es la sensibilización de los varoreceptores. Este efecto, al sensibilizar a los varoreceptores, quiere decir que estos varoreceptores ahora van a determinar que una presión arterial, digamos que normal, se interpretaría como una hipertensión, se hacen más susceptibles a los cambios en la presión y pues esto activa el reflejo varoreceptor y con ello pues se puede activar lo que ya vimos en la diapositiva anterior, que puede favorecer el reflejo varoreceptor. Y otro también muy importante es que producen estimulación vagal, y esta estimulación vagal, pues directamente en el corazón, ¿qué efecto tendría? Si se estimula el vago y se libera acetilcolina en el corazón. A ver. ¿Bradicardia? Sí, puede producir bradicardia. Y pues en este caso es un efecto, digamos que opuesto al que se está buscando con los fármacos digitálicos, porque lo que se trata es de tratar de aumentar el gasto cardíaco. Si se produce estimulación vagal, pues se disminuye la actividad cardíaca y se disminuye el gasto cardíaco. Entonces, aquí en esta gráfica lo que se muestra es precisamente esa relación entre el efecto farmacológico, el efecto terapéutico y los efectos tóxicos de los digitálicos. De este lado tenemos los niveles de digoxina en el suero en nanogramos por mililitro. Vean, está en nanogramos por mililitro. Y de este lado, pues la respuesta del tejido, bueno, del organismo. Entonces, vean que a dosis bajas de 0.5 nanogramos, pues la respuesta es muy buena. Los efectos terapéuticos hasta 1 gramo se pueden ver bien, pero luego ya a 1.5 gramos se alcanza casi el efecto terapéutico máximo, y de aquí, aunque se sigan aumentando las dosis de digoxina, vean que pues ya el efecto casi no cambia. Pero ¿qué sí empieza a aparecer? Bueno, de hecho, vean, a dosis de 1.5 nanogramos por mililitro, empiezan a verse los efectos tóxicos, sobre todo estos, los proarrítmicos, las extrasístoles o la despolarización, la postdespolarización tardía. Ya si se sube a 2 nanogramos por mililitro, se aumenta los efectos tóxicos, y ya 2.4 prácticamente pues hay una toxicidad mayor que puede ser letal, ¿sí? Entonces esta es una ventana terapéutica muy estrecha y solamente a dosis bajas podemos ver esos efectos benéficos que se requiere para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y tener mucho cuidado de no subir la dosis, porque entonces lo que vamos a ver son estos efectos tóxicos. ¿Sí se entendió? Sí, profesora. Sí, bueno. ¿Alguna pregunta de los digitálicos? ¿No? No, Entonces, avanzamos con el siguiente grupo, que son los no digitálicos, y prácticamente pues son estos dos fármacos, la inamrinona, o también llamada amrinona, y la milrinona. Y como ven, pues estas son bipiridinas. Estos fármacos tienen un mecanismo de acción diferente. Lo que hacen es inhibir a las fosfodiesterasas. Estas tienen la particularidad de ser selectivas para la fosfodiesterasa presente en el corazón, que es la fosfodiesterasa tipo 3. Y bueno, al inhibir estas fosfodiesterasas, estas fosfodiesterasas los que hacen es degradar el AMP cíclico, lo deciclan, lo inactivan. Entonces, al inhibir a estas fosfodiesterasas, se consigue un aumento del AMP cíclico. Esto lleva en el corazón directamente, aumenta la corriente de calcio y puede aumentar la fuerza de contracción del corazón y aumentar así el gasto cardíaco. También pueden inhibir fosfodiesterasas y también pueden actuar en los vasos y producir vasodilatación. Y también la vasodilatación, como se disminuye la resistencia periférica, eso puede hacer que se aumente el gasto cardíaco. Pues creo que tengo el esquema acá. A ver, acá está, ¿sí? Bueno, esta es una célula cardíaca, está representando una célula cardíaca. Aquí estaría el receptor beta 1, si lo ven, este es el receptor beta 1.
Y la activación de este receptor beta 1, si recuerdan, pues está acoplado a una proteína, los receptores beta están acoplados a proteínas GS, se activa la proteína GS y se produce AMP cíclico, y este es el mecanismo de acción al activar los receptores beta. El aumento en el AMP cíclico activa la PKA, y esta PKA va a estimular al fosfolambano, que va a hacer que se active la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, y con ello se pueda aumentar la fuerza de contracción del corazón. Y pues, como dice aquí, las rutas clásicas, cronotropismo e inotropismo positivos. Entonces, normalmente este AMP cíclico puede ser inactivado por fosfodiesterasas. Esta es la fosfodiesterasa tipo 3, la que está presente en el corazón, y también hay la fosfodiesterasa tipo 4, que si no mal recuerdo es la de los vasos. Entonces, estas fosfodiesterasas lo que hacen es desciclar al AMP cíclico, y con eso termina su actividad. Entonces, estos fármacos que inhiben a la fosfodiesterasa tipo 3, lo que hacen es impedir que se degrade el AMP cíclico, por lo tanto va a durar más el efecto, el tiempo de vida medio del AMP cíclico, y se va a estimular más este efecto. Por lo tanto, se puede producir un efecto inotrópico positivo y aumentar el gasto, o tratar de aumentar el gasto cardíaco. ¿Sí se entiende? Bueno, acá me faltó también que la PKA activa canales de calcio, y entra el calcio y se libera más calcio, y esto aumenta la fuerza de contracción del corazón, que es lo que se busca en la insuficiencia cardíaca. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Profesora, ¿qué es la fosfodiesterasa 3, perdón? ¿Qué hace la fosfodiesterasa 3? Inhibe al AMP cíclico. Sí, Recicla, ¿no? sí, Al AMP cíclico. y con eso termina la actividad del AMP cíclico. Gracias. Bueno, entonces, efectos adversos de estos fármacos comparados con los digitálicos, pues son menores. Vómito, náuseas, y a dosis altas y además crónicas, pues se puede producir trombocitopenia. Por lo tanto, sí hay que tener cuidado con este efecto para que después no se tengan problemas con la coagulación y le aumentemos un problema más al paciente. Entonces, ¿hasta ahí no hay preguntas? No, profesora. Bueno, entonces esos son los dos grupos de fármacos específicos para tratar de aumentar la actividad cardíaca y así aumentar el gasto cardíaco en los pacientes con insuficiencia cardíaca. También hay otros fármacos que se utilizan en el tratamiento. Obviamente, como esto es, como vimos, es un daño generalizado por los edemas, por la retención de sodio y agua, etcétera. También son de utilidad los diuréticos. Y los diuréticos más empleados pues son los inhibidores del simportador sodio-potasio 2 cloruros, como la furosemida, la bumetanida, que si recuerdan pues son los diuréticos más potentes. También los inhibidores del cotransportador de sodio cloruro, como la hidroclorotiazida, y los ahorradores de potasio, como el triamtereno y la espironolactona. Entonces, estos son los principales grupos de diuréticos que se utilizan para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y más para tratar los síntomas congestivos, para tratar de eliminar o disminuir el edema. También se pueden utilizar agentes vasodilatadores. En este caso, bueno, está el nitroprusiato de sodio, la hidralacina, el losartán y el verapamil, los agentes vasodilatadores que pueden disminuir la resistencia periférica y con eso favorecer que se aumente el gasto cardíaco. Aunque aquí pues se tiene que tener en cuenta, bueno, la respuesta, como dijimos hace rato, de todos los agentes vasodilatadores, la respuesta compensadora de la activación del reflejo vasoreceptor. ¿Sí? Entonces, los digitálicos junto con o más bien los cardiotónicos, tanto digitálicos y no digitálicos, como los diuréticos y los vasodilatadores, son los tres grupos de fármacos que se utilizan o se pueden utilizar en combinación para tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Y vamos a revisar en esta gráfica qué efecto tienen. Bueno, en esta gráfica tenemos en el eje de las abscisas la presión de llenado ventricular, y acá el volumen de contracción o volumen sistólico. La presión de llenado ventricular es la sangre que le está llegando al corazón, y este es el volumen que expulsa el corazón cuando se contrae. Entonces, si partimos de un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, quiere decir que está aquí. Tiene síntomas congestivos y además tiene un bajo gasto cardíaco.
este volumen sistólico, pues es lo que representa el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces prácticamente lo tenemos aquí. Esta sería la ventana normal, debería de estar en esta ventana. Aquí está la gráfica, ¿sí? Conforme se aumenta el llenado ventricular, vean que la fuerza, el volumen sistólico o volumen de contracción también aumenta. Entonces, mientras más se llene el corazón, el volumen sistólico debe de ser mayor. Estas son las condiciones normales. Entonces, se trata de llevar este paciente que está hasta acá lo más cercano a estas condiciones normales. Entonces, vean, aquí la I representa el agente inotrópico, que son estos fármacos cardiotónicos, digitálicos y no digitálicos. La B a los vasodilatadores, que ya mencionamos, y a L a los diuréticos, que ya también mencionamos. Entonces, partimos de aquí. Aquí está nuestro paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. Si nosotros le damos un agente inotrópico, que fueron los primeros que revisamos, vean, vamos a lograr que aumente el gasto cardíaco o el volumen sistólico. ¿Por qué? Pues por el efecto de los fármacos cardiotónicos que van a aumentar la fuerza de contracción del corazón y podemos llevar al paciente de este estado a este estado. Entonces, lo sacamos un poquito de los síntomas de bajo gasto cardíaco, sin embargo, permanece en los síntomas congestivos. O sea, aquí prácticamente pues estos fármacos no hacen nada sobre los edemas, tanto generalizado como pulmonar, que se pueden presentar. Por otro lado, si le damos un diurético, está de este lado, y al administrarle el diurético, lo pasamos de este lado. Quiere decir que con el diurético, pues lo sacamos de los síntomas congestivos, pero no se aumenta en nada, como no tenemos nada que ver con el corazón, pues no se aumenta en nada, incluso puede hasta disminuir un poco el gasto cardíaco, porque se estaban disminuyendo los síntomas congestivos. Entonces, con el diurético solamente lo pasaríamos de este estado congestivo y de bajo gasto cardíaco a un estado menos congestivo, pero con un bajo gasto cardíaco. Ahora, si se le da un agente vasodilatador solito, vean, está en este sitio, ahora al administrarle un agente vasodilatador, pues lo podemos sacar tanto del estado congestivo como del bajo gasto cardíaco y lo pasamos aquí. Sin embargo, la tendencia del paciente va a seguir hacia los síntomas congestivos. Este efecto vasodilatador pues va a favorecer que el gasto cardíaco aumente al disminuir la resistencia periférica, pero pues nos queda el paciente todavía muy cerca de volver a entrar en síntomas congestivos. Y pues entonces lo que hacen es hacer una combinación de fármacos. Se puede combinar pues un fármaco inotrópico con un vasodilatador y vean que bueno, se acerca ya más, o más bien se saca tanto de la parte congestiva y de la parte de bajo gasto cardíaco. Sin embargo, pues también tiene la tendencia a seguir pasándose o volver a estados congestivos, aunque ya el gasto cardíaco prácticamente pues se recupera de una buena forma, ¿no? Y si se administran los tres, tanto el agente inotrópico como el vasodilatador como el diurético, bien, prácticamente pues se aleja de los síntomas congestivos y se logra aumentar el gasto cardíaco. La intención es acercar al paciente lo más posible a esta línea normal. Y pues aquí aparentemente, pues entre la distancia de aquí y la distancia de acá, pues está menor esta distancia. Entonces estamos acercando más al paciente a un estado normal, alejándolo de los síntomas congestivos y aumentando el gasto cardíaco. Entonces, de esta manera, pues se puede tratar al paciente con una combinación de estos tres grupos de fármacos. ¿Se entendió? Sí, profesora. Sí, porque luego en el examen no me lo explican bien. Entonces, pues eso sería todo de este tema. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas que les hayan quedado? Podemos revisar el tema. Bueno, o sea, sí lo entiendo, pero no lo entendí mucho, pero lo podría revisar y preguntarle en la siguiente clase. Sí, revisen los dos temas, pero vamos a iniciar la siguiente clase con los Ocrativ de antianginosos y digitálicos. Bueno, más bien cardiotónicos. Sí, profesora.